Buenas noches, hermanos. Una alegría compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y el tema que tenemos esta noche es precisamente la compasión. ¿Qué es la compasión? En realidad, compasión viene de la palabra matriz, que significa amar con un corazón maternal, estar dispuesto a amar con un corazón maternal. Y así nos ama realmente Dios. Y en el pasaje que hemos leído, las primeras cosas que encontramos cuando hablamos de la compasión es que Jesús mostraba su compasión en la manera de ser, en la manera de caminar, en la manera de expresarse. Jesús mostraba su compasión de una manera sobrenatural. Y cuando hablamos de lo sobrenatural, generalmente nosotros pensamos que tiene que ver con el poder, con el amor al poder. Pero Jesús mostró el poder del amor. Qué interesante que muchas veces la palabra sobrenatural nosotros la estamos asociando con jerarquía, con destrezas especiales. A veces asociamos la palabra relacionada precisamente con lo sobrenatural, con alguien muy especial, el ungido, aquel que tiene algo sobrenatural que Dios le ha dado que otros no tienen, y la verdad que no tiene nada que ver esto con lo sobrenatural, porque Jesús nos muestra que lo sobrenatural es lo que la gente necesita, pero de una manera diferente, y de esto se trata la compasión. Jesús se encarnó, se hizo hombre como nosotros. Qué interesante que lo sobrenatural para la vida de Jesús no era andar a 10 metros de altura cuando estaba en esta tierra, ¿no es cierto? Tampoco tenía una secretaria privada, ni tenía un avión, ni tenía un traje de seda para mostrarse con la gente. Qué interesante que Jesús no nació en un palacio, nació en un establo. Qué interesante que cuando entra a Jerusalén no entra con un caballo blanco, sino simplemente con un burro. Entonces cuando está ahí, en su pueblo, va a su pueblo y de repente se admiraban de la enseñanza que tenía en las sinagogas, pero cuando llega a su pueblo, la gente lo ve y dice, pero ¿este es la persona que tiene lo sobrenatural? Y Jesús nos enseña otra manera de vivir lo sobrenatural. Y dice el texto, y la gente se escandalizaba de Jesús. Y cuando vamos unos capítulos más atrás en Marcos, dice que hasta sus propios seres queridos le decían, está fuera de sí. Y para muchos, en la vida de la iglesia y en los ámbitos que nos desarrollamos, muchas veces Jesús es un escándalo. ¿Por qué es un escándalo? Porque nos ayuda a ver lo sobrenatural de una manera totalmente diferente. Y lo sobrenatural tiene que ver muchas veces con el carácter, con la sencillez, con la simpleza. Tiene que ver con esa teología del abrazo, tiene que ver con esa teología del amor, tiene que ver con esa teología del apego, de estar al lado de la gente. Y eso es lo que hacía precisamente Jesús. Y cuando llega a su pueblo y muestra este tipo de carácter y muestra este tipo de naturaleza, la gente se le empieza a decir, pero ¿no es este el hijo de María? Decirle a alguien que era el hijo de María era una ofensa terrible, porque es decir que era hijo de una mujer cualquiera prácticamente, porque generalmente se reconocía el linaje por la parte del hombre en ese momento, la ascendencia, y no por parte de la mujer. Así que decirle, dejarlo a José de lado y citar solamente a María, decir, este es alguien de una mujer cualquiera. La gente se escandalizaba de Jesús. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el que jugaba con nosotros en la calle? ¿Este es el que vive lo sobrenatural? ¿Saben cuál fue el problema? La gente no podía tolerar el origen humilde de Jesús. No podía tolerar el origen humilde de Jesús. En este contexto nuestro, Dios nos llama a tener compasión. Y la compasión es vivir lo sobrenatural de una manera diferente. Cuando nosotros, en vez de establecer la estructura, la jerarquía, los galones, lo importante que somos con los títulos, de cómo vestimos o dónde vamos, y estamos dispuestos a ponernos al lado de la gente, entonces nos puede pasar, como dice Juan en su primer capítulo, y pudimos ver al Hijo de Dios, su gracia y su verdad. Y hoy lo que necesita la gente es ver su gracia y su verdad.
La luz estaba en medio nuestro, dice Juan, pero no todo el mundo lo reconoció, porque para ver a Jesús hace falta los ojos de la fe. Y yo en esta noche te quiero desafiar a que veas a Jesús con los ojos de la fe. Ahí cuando estaba en su pueblo, no sabemos realmente cuántas veces fue a Nazaret. Pudo haber sido una vez o pudo haber sido tal vez varias veces, pero Lucas también nos trae algo de información, Lucas 4. Y ahí también muestra a Jesús cómo es la compasión. Porque cuando estaba en Nazaret, en la sinagoga, dice que abrió la escritura, dice, el poder del Señor está sobre mí, Dios me ha ungido a mí. Agarra la escritura de Isaías y vengo a anunciar el año favorable del Señor, anunciar las buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, darle vista a los ciegos. Y de repente, dice el versículo 22, y todos se maravillaban de Jesús. Todos se maravillaban, pero en el versículo 28 del capítulo 4 de Lucas dice, pero de repente todos querían matar a Jesús. ¿Qué fue lo que pasó entre el versículo 22 y el versículo 28 del capítulo de 4? Precisamente Jesús les cuenta dos historias al pueblo. Y son las mismas historias que Jesús nos quiere contar a nosotros también en esta noche. Dice que había mucha hambre en Israel, había mucha hambre. Hacía ya varios años que una hambruna, no llovía y había muchísimas viudas. Sin embargo, Dios toma al profeta Elías y lo lleva a alimentar a la viuda, a una viuda totalmente diferente, la viuda de Sarepta de Sidón, una extranjera. Totalmente una extranjera. Y ya el pueblo ahí mucho no le gustó, porque estaban enfocados en ellos mismos, en el etnocentrismo, enfocados en nosotros mismos. Entonces Jesús le cuenta una segunda historia. Había muchos leprosos en Israel, muchísimos leprosos, pero solamente el profeta Eliseo fue a sanar al general, al comandante, a Naamán el sirio. El sirio, los sirios. Los que nos han invadido, los que tenemos conflictos, los que han arruinado nuestras casas, nuestras cosechas, se han llevado muchos a nuestras mujeres, a ellos. Y de repente el pueblo de Nazaret se enfureció, a tal punto que estaban dispuestos a tirarlo a Jesús en la colina más alta de Nazaret, en un precipicio, pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue. La compasión significa que Jesús en esta noche nos está desafiando, ¿saben a qué? A tener un amor amplio, un amor que tenga que ver con la generosidad, ampliar nuestro corazón, ir precisamente a lugares donde jamás hemos pensado, en esos lugares que nos son incómodos. Y qué importante que nosotros podamos pensar que la compasión tiene que ver con la sencillez, la compasión tiene que ver con tener un amor amplio, pero la compasión tiene que ver, ¿saben con qué? Con caminar, caminar y caminar. Porque Jesús los envía de dos en dos. ¿A qué los envía? ¿A qué los envía? A sanar, a tocar a la gente, a orar por la gente, para darles sanidad. Jesús los envía a predicar las buenas nuevas para que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse. Jesús los desafía a expulsar los demonios, porque la gente está endemoniada, está poseída por distintos espíritus. Y esa misma misión es la que tenemos nosotros como iglesia. Y Dios nos está llamando en esta noche a tener compasión. Qué interesante que Samuel Escobar, peruano, ¿no es cierto? Samuel, ¿no? Dice, la fe cristiana es una fe que nació para caminar. Cuando se derrama el Pentecostés sobre la iglesia, es un espíritu que nos lleva a caminar, caminar y caminar. La fe cristiana es una fe que nació para caminar. El pueblo de Dios que nace en el Pentecostés, que hemos celebrado a principio de este mes, es un pueblo que nace para caminar. Compasión es darnos cuenta que la iglesia permanentemente vive en el éxodo, en salida, mirando el horizonte, no está en un lugar. Es un pueblo que constantemente está caminando, caminando y caminando. Alessandro Pronsato, que es un sacerdote católico, yo leo algunos de sus libros y realmente me impacta algunos pensamientos. Y con Alicia, mi esposa, hemos hecho un arreglo a uno de sus escritos que él ha elaborado. Y dice así, las costas lejanas esperan su enseñanza.
Nada ni nadie puede detenerlo. Nadie puede parar a Jesús. El Evangelio, si se mira bien, no es otra cosa que un largo y continuo caminar. Caminan José y María, primero de Nazaret a Belén, luego de Belén a Egipto, más tarde de Egipto a Nazaret. Camina Jesús por todos los caminos empolvados de Palestina y a sus discípulos le dice, id y predicad el Evangelio. Entonces intentaron frenar su paso, clavándolo en una cruz y sellándolo en un sepulcro. Y se lo encuentran poco después. ¿Dónde lo encuentran? Caminando entre dos de sus discípulos en el camino a Emaús. Sus discípulos querían sujetarlo en Palestina, ¿no es cierto? De Trujillo no te vas, Jesús, ¿eh? De acá, de esta iglesia no te vas. Del templo, de estas 4 paredes. Porque la compasión está dentro de estas 4 paredes. Afuera, no. Quisieron sujetarlo en Palestina. Pero luego lo ven caminando en Antioquía, lo ven caminando por Lima, lo ven caminando por Cusco, lo ven caminando por Colombia, por Bolivia, por Jordania, lo ven caminando por la India. A Jesús nadie lo puede detener. En Atenas, en Roma, tampoco lo pudieron tener. Antes de que ellos pongan los pies allí, Jesús ya se había ido. Pretendieron entonces darle ciudadanía romana en su momento y se marcha mucho más allá, con los bárbaros. Creemos que construyendo basílicas estupendas, comprando terrenos, levantando edificios, ahí lo podemos meter a Jesús. Ahí no lo encontramos a Jesús. Jesús está en medio de la gente. Entonces, construyéndole esas basílicas de mármol, Él acepta entonces la hospitalidad humilde que le ofrecen los de la orilla del Mosela, del Rino, del Danubio. Y hoy Jesús ofrece la hospitalidad de la selva, ¿no es cierto, Guillermo? Ahí está, ¿no? Hoy Jesús se mueve en medio de la selva, hoy Jesús se mueve en medio de la sierra. Hoy Jesús se mueve por donde nosotros muchas veces no nos queremos mover. Entonces le queremos fijar un límite. Y el límite que le quisieron fijar en su momento fue el Mediterráneo. Pero ¿saben qué? Jesús atraviesa el Atlántico. ¿Y saben lo más hermoso? Que Jesús vino al Perú. ¿No lo pone contento esto? ¿No lo habla de la compasión esto? ¿Y saben qué? Jesús invita a su iglesia a unirse a su misión. Porque no se trata de nuestra misión, se trata de la misión de Dios. Misiones es lo que hace la iglesia. Pero existe la iglesia porque existe la misión. Y la misión es de Dios. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, te bendeciré, y serás de bendición. Y esto pasa de generación en generación. Lo vemos que llega a Jesucristo, y de Jesucristo pasa a nosotros, para que seamos de bendición a otros. Pero la misión es lo que Él hace, no lo que yo hago. No nos enfocamos en nuestros recursos. No podemos sostener la misión enfocándonos en la necesidad. Es insostenible. Pero cuando vemos que la misión es de Él, podemos decir, Señor, nos enfocamos en tus recursos. Señor, nos enfocamos en tus fuerzas. Señor, nos enfocamos en lo que tú vas a hacer. Señor, qué descanso que me da esto. Porque cuando nos enfocamos en la misión de Dios, que es lo que Él hace y no lo que hacemos nosotros, nos unimos nosotros, es una invitación que Él nos hace. Entonces decimos, Señor, esto me da descanso, esto me da fe, esto me da esperanza, esto me da confianza. Y la cultura griega entonces trató también de hacer científico la paradoja de su evangelio y Él se goza en deletrearlo con los nuevos pueblos. El feudalismo en su momento le ofreció sus castillos y Él se fue a habitar con los siervos humildes. Los nobles pensaron que podían apresarlo para siempre en sus salones dorados, entre santos y ángeles, bajo las bóvedas de sus iglesias barrocas. Pero Jesús, ¿saben qué? Sigue caminando Jesús. La gente de hoy dice que el mercado manda. ¿Saben qué? No necesitamos el mover del Espíritu en la iglesia. ¿Saben lo que? Hoy ¿saben los líderes y pastores que necesitamos? Gerentes que sepan administrar bien, nada más. Porque parece que el mercado nos dice, el marketing
suple al Espíritu Santo. Y nosotros como iglesia queremos decir en esta noche, nosotros nos movemos en el Espíritu de Dios. Y este Espíritu de Dios nos lleva a tener verdadera compasión. Una iglesia que se quiere manejar en el mover del Espíritu de Dios, donde no necesitamos gerentes, necesitamos realmente gente consagrada al Señor. Entonces, a Jesús no lo podemos sobornar, no lo podemos detener. ¿Por qué no lo podemos detener? ¿Por qué no lo podemos sobornar, pastor? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el texto de Isaías 42:4 dice, las tierras lejanas esperan su enseñanza. Entonces Jesús camina, camina y camina. Siempre va más allá. Jesús nunca se va a dejar aprisionar por nuestros pobres esquemas, por esta estructura, por el legalismo que muchas veces manejamos en medio de la congregación. No se va a dejar sobornar por una estructura que no permite ver a Jesús. Nunca va a hacer esto Jesús. Nunca va a entrar en la pobre jaula de nuestras fórmulas y proyectos Jesús. Si en nuestra iglesia o en nuestra misión de creyentes hay puertas o ventanas cerradas, tengamos en cuenta que Él se irá. ¿Saben por qué? Porque Jesús necesita respirar aire puro y a Jesús le gusta caminar. ¿Por dónde vas a caminar mañana? ¿Por dónde vas a caminar? Salimos de acá, ¿no es cierto? ¿Y con quién nos vamos a encontrar en la calle? ¿Con alguien indigente? ¿Qué vamos a hacer con esa persona? Mi hijo Daniel estuvo 14 años en el País Vasco, el más chico, que ahora tiene 39 años, está trabajando en Salta, en el norte de Argentina. Y Dios, cuando nos llama a un compromiso muy serio. Si estás considerando seguir a Jesús, porque podemos estar acá, pasamos desapercibidos, podemos ser parte de la familia de Dios, pero ¿saben qué? Eso no significa que tenemos compasión. Porque la compasión es algo que se te mueve adentro, es algo que, las tripas, ¿no es cierto? Es algo que sale de acá adentro, que no lo podemos realmente describir y que nos lleva a un paso más arriesgado, a una locura. Y nuestro hijo Daniel es un loco. Loco. Pastor, le comprábamos ropa y el tipo se va en la capital federal, un barrio Liniers pobre, no todo Liniers es un lugar, hay lugares, y la campera que le habíamos comprado se la regala a un chico que no tenía campera. Viene a casa, me dice, papá, claro, la plata la ponemos nosotros, así es fácil, ¿no es cierto? Si vos ponés la plata, ¿cómo no voy a tener compasión, hermano? Salgo a la calle y empiezo a tirar billetes para los cuatro costados. ¿Papá? Sí, querido. Me voy a ir a esa villa de emergencia a ayudar. Andá tranquilo. Con nuestra bendición vas. ¿Qué se le ocurrió? Llevar la caja de herramientas de mi casa. Voy a buscar la caja de herramientas y no la encuentro. Alicia, ¿dónde está la caja de herramientas? No sé. Lo vemos llegar a Daniel. Daniel, ¿vos viste la caja de herramientas? Sí, papá. Se la regalé a la gente que necesita. Ah, qué bárbaro. Qué lindo que tener compasión. ¿No es cierto? Pero la compasión lo llevó al País Vasco. Un profesional. Estudió ciencias políticas. Podía haber desarrollado y desarrollarse en el campo de la política, de lo social en la Argentina, y los padres vio cómo somos, ¿no? Cuida esto, tenés lo otro, mirá acá, no des un paso en falso, no arriesgues demasiado, ¿no? Nosotros le hablamos a otros de arriesgarse, pero cuando hablamos de los hijos, no, pará. Solo lo puede hacer el Espíritu de Dios esto. Si estás considerando seguir a Jesús, Jesús va a poner algo en tu corazón.
que no lo podés detener. Y yo te quiero animar en esta noche a que no apagues el switch, no apagues el GPS, deja que el Espíritu de Dios te lleve. No digas no se puede, no digas no podemos. La misión se hace no con lo que no tenemos, la misión comienza con lo que ya tenemos. Los padres de la iglesia decían, haz lo que puedes con lo que tienes y pide a Dios que lo bendiga. ¿Qué pasó en la multitud cuando Jesús desembarcó? ¿Qué pasó? Vio la gente. ¿Qué vio Jesús? Algo muy importante, no tenían pastor. Pero no el pastor como lo vemos hoy acá, ¿no es cierto? El pastor antes simbolizaba aquel dirigente social, aquel dirigente político, incluso significaba el dirigente religioso. Y Ezequiel 34 nos habla, porque cuando Marcos trae esta palabra, hace referencia a Ezequiel 34, que dice, ustedes no han pastoreado a mis ovejas, no han fortalecido a la débil, no la han alimentado, han abusado de la gente. Y la pobreza para los políticos, religiosos, organismos sociales, no todos son así, por supuesto, ¿no? Pero para un gran grupo de ellos es el gran negocio de la pobreza, para valerse de otras cosas. Y Jesús, cuando muestra esto, nos está llamando a nosotros a tener compasión. Y los discípulos no tuvieron compasión, ¿no es cierto? No tuvieron compasión. ¿Qué le dijeron a Jesús? Lo primero que hizo cuando Jesús vio la gente, empezó a enseñar. Paso número 1, empezó a enseñar. Pero de Jesús no se detuvo ahí. Le dijo, ahora, lo que yo estoy colocando en tu corazón, empecé a hacerlo. Ah, ahí viene el tema. Ah, pero esto es una locura, pastor. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Parece que todo pasa por el dinero. ¿Dónde? Costaría un año de trabajo darle de comer a toda esta chusma que viene acá. Era nuestro retiro espiritual. Veníamos sacudidos porque mataron a nuestro amigo Juan, le habían cortado la cabeza. Estábamos tristes anímicamente, emocionalmente estábamos caídos, necesitamos levantarnos. Pastor, le decían a Jesús, Jesús, maestro, profeta, por favor, deja a esta gente. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo si hubiese estado ahí. ¿Cómo le vamos a dar a comer a esta gente? Que se vayan al pueblo, que cada uno busque un hospedaje, que cada uno busque a alguien que le dé algo de comer. Pero Jesús le dijo, denle de qué? De comer. Denle de comer. Haz lo que puedas con lo que tienes y pida a Dios que lo bendiga. ¿Qué es lo que Dios está colocando en tu vida en esta noche? ¿A dónde te quiere llevar el Señor? Nuestro hijo Daniel plantó una iglesia en Tolosa, una ciudad cultural muy fuerte del País Vasco. Aprendió el euskera, aprendió a hablar el idioma de ellos, se hizo cantautor, el versolari, hay festivales de versos en el País Vasco, pudo salir por la radio, por la televisión, pero no pasa lo sobrenatural por ahí. Él un día caminando por la calle se encuentra con un hombre, un holandés, sin techo, sin comida. Claro, cuando nosotros pensamos los holandeses, pensamos, estos tienen toda plata, son todos ricos. ¿Sabe la miseria que hay también en Europa? ¿Y saben qué? Lo empezó a recibir. Y a recibir en la iglesia que estaba plantando. Y junto con la iglesia le dieron hospedaje. Y le dieron alimento. Y le dieron vestido. Y esta persona un día conoció al Señor. Y esta persona un día partió con el Señor. Y la alegría fue que esta iglesia en Tolosa pudo tener compasión. Ir y hacer lo que Jesús le decía. Denles de comer. Un paso más. Un paso más. Qué interesante que los discípulos decían, Jesús, ¿le vas a dar de comer con nuestra plata? ¿No? La plata es nuestra, Jesús. ¿No dice usted lo mismo? Pastor, a los proyectos que hay en la iglesia. ¿Qué? ¿Tenemos que poner dinero para esto? ¿Tenemos que poner algo de nosotros? No, pastor.
Qué interesante. ¿Quién sostenía el ministerio del Señor Jesús? Cuando vamos a Lucas 8 vemos que las mujeres sostenían el ministerio del Señor Jesús. Pero ellos administraban. Y uno era ¿no? ¿Sabe lo que significa esto? Se guardaba lo que no le corresponde, lo que no era de él, ¿no es cierto? Así que Susana, Juana, la esposa del administrador de Herodes, y otras tantas mujeres sostenían, y ellos decían, es nuestro dinero, pero eran las mujeres que ponían la plata. Qué interesante, ¿no? Qué valor que le da la palabra de Dios a la mujer. Cómo la levanta a la mujer. Cómo la pone a la par del hombre a la mujer y no por debajo del hombre. Y cuando nosotros nos encontramos con todo esto, entonces Jesús dice, vayan a ver qué hay, vayan a ver qué hay, vayan a ver qué hay. Y ahí está Andrés, ¿no es cierto? Unos panes, unos peces, es suficiente. Cuando nuestro corazón se quiebra por las mismas cosas que está interesado el corazón de Dios, entonces Dios nos bendice. Entonces Dios suple. ¿Cuántas canastas sobraron de comida? ¿Cuántas? ¿Cuántos apóstoles eran? ¿Cuántas canastas se llevaron cada uno para su casa? Una canasta cada uno. Pero Dios nos da más, ¿saben para qué? No para nosotros, la teología de la prosperidad, ¿no? Que apela a la avaricia. Dios nos da más para que demos más. Y recuerdo a mi hijo Jonathan, a mi otro hijo, porque la compasión tiene que ver con la oración también. Cuando llegué de Granada, un día, hablando de los pueblos no alcanzados, lo primero que me dice mi hijo, ahora ya tiene 42 años, me dice, papá, ¿dónde están los pueblos no alcanzados? Vos siempre hablás de los pueblos no alcanzados, de los pueblos no alcanzados, pero ¿dónde están los pueblos no alcanzados? Y me habían dado un libro de Indonesia, de todas las etnias no alcanzadas, ¿no? Entonces yo, contento, le digo, tomá. Ahora hay muchísima información, pero en ese momento, en el 2006, no había tanta información. Le digo, tomá. Entonces él, que se congrega en una iglesia, Buenas Nuevas, y trabaja en el área de misiones también, empezó a leer el libro. Y encontró en la isla de Borneo una etnia, Ampanán, que nunca había llegado el Evangelio. No había iglesia, no había creyentes, no había iglesia de ninguna denominación. ¿Y saben qué pasó? La iglesia tomó en serio la oración. ¿Saben por qué? Porque empezaron a sentir compasión. No porque sintieron compasión empezaron a orar, porque comenzaron a orar, terminó entonces con la compasión. Y esto lo llevó a un viaje que yo oraba, Señor, que no le pase nada, que no me lo maten, cuidalo de la comida, cuidado del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente se encuentra allá, miren, 2 años orando la iglesia, 2 años orando. 2 años, tomaron en serio el compromiso de orar por una etnia no alcanzada. Y creo que la oración abre la llave a la salvación y la salvación abre la llave a la bendición. Y cuando va a ese lugar se encuentra con un obrero que Dios lo había tocado y llamado de otro lugar de Asia, yendo a ese lugar, y los dos se encuentran ahí. Y cuando se encuentran ahí, se dan cuenta que eso es la respuesta de Dios. Y la iglesia, en ese momento, en Argentina, empezó a sostener a un obrero de otra denominación, que no era aliancista. Acá te metiste en un barro, en un lugar peligroso, hermano. Nosotros sostenemos a los aliancistas nada más. Nosotros aliancistas para los aliancistas. Y de ahí no salimos. Somos la única iglesia que hay. Compasión es que darnos cuenta que somos una sola iglesia y debemos cooperar unos con otros. Porque lo que está en juego acá, hermano, ¿saben qué? No es tu nombre. No es mi nombre, no es la etiqueta, la alianza. Lo que está en juego acá es el nombre de Dios. No es tu historia, no es mi historia, es la historia de Dios. Esa sola iglesia. Y ellos empezaron a sostener a otro obrero de otra denominación, de otro trasfondo. Y hoy, por la gracia de Dios,
ya hay más de 30 familias que conocen al Señor. La oración, compasión. ¿Tengo un poquito de tiempo más o ya estamos? ¿Estamos? ¿Aguantan un poquito más? Yo cuando veo que empiezan a cabecear mucho, ya sé que tengo que terminar. ¿Cenaron ya? A ver, le voy a despertar el interés. Después vamos a comer 3 leches ahí atrás. En el 2014. Yo tengo 3 nietos. En el 2014 eran más chicos los pibes. Bueno, los pibes, los chiquitos, ¿no? Así hablamos los argentinos, medio brutos somos, pero en fin. Pero en el 2014, ¿se acuerdan el ISIS? ¿Se acuerdan? El ISIS, el Estado Islámico, que quiso conquistar todo Medio Oriente y establecer la ley Sharia. El que no se hace musulmán, le cortamos el cogote. Le cortamos acá, lo eliminamos. Y habían entrado en Irak los tipos y estaban eliminando hasta musulmanes contra musulmanes y contra cristianos. Una iglesia anglicana en Bagdad agarraron a un chiquito, que ni siquiera todavía lo partieron por la mitad. Y yo empezaba a escuchar esas noticias y empezaba a pedir información y empezaba a buscar información por los medios y el Espíritu de Dios empezó a tocar mi corazón. Y el Espíritu me decía, no apagues lo que te estoy poniendo. No digas que no se puede. Tú tienes que hacer algo. Y entonces me vino la imagen en otra noticia que en el norte de Irak, más allá de Bagdad, la gente empezaba a salir huyendo. Era más bien un lugar donde había muchos cristianos. Empezaban a salir huyendo hacia las colinas de Sinjar. Y salían con los chiquitos, tomados de la mano. Y decía el reporte que empezaban a morir en el camino. A tal punto que algunos aliados tiraban con los paracaídas alimentos a ver si los podían agarrar. Y Dios empezó a tocar mi corazón y yo me puse a pensar, yo soy abuelo. Y si yo estoy ahí y yo me veía, Dios trajo mi imagen esto claramente, me veía con mis nietos caminando por el desierto y muriendo de sed mis nietos. Y Jesús me dice, algo tenés que hacer. Pero miren cómo es el Espíritu de Dios. Se empezó a mover en toda la Argentina el Espíritu de Dios. Distintas provincias, con gente que no conocíamos, que no teníamos relación unos con otros. Y esto no es cuento, esto es verdad lo que les estoy diciendo. Y de repente tocó un matrimonio en Paraguay, de repente tocó a una chica colombiana. Y nos juntamos 34 personas y fuimos a Jordania para ayudar a los refugiados y estar con ellos y acompañarlos. Y cuando yo le dije a mi señora, le digo, Alicia, Dios está poniendo en mi corazón. ¿Qué te dice tu señora? Estás loco vos. Mira, si te llevas mal con tu esposa, es el mejor momento para deshacerte de tu marido, ¿no? Andá, que te decapiten nomás, ¿no es cierto? Pero Alicia me decía, vos estás loco, Carlos. ¿Y nuestra economía? ¿De dónde vamos a sacar el dinero? ¿Sabes cuánto sale un pasaje para ir a Jordania? Oramos, Alicia, yo voy. Mi señora me decía, yo no voy. Y a mí me causaba dolor. Yo quería, soy medio mimoso yo. Quería que me acompañe mi señor. Cuando tomamos esa decisión juntos después, al otro día, recibo un email, una iglesia, que me dice, Carlos, el Espíritu de Dios nos mostró a nosotros que tenemos una ofrenda especial para ustedes. Esa ofrenda cubría el 50% de nuestros pasajes. A partir de ahí nos empezamos a mover mucho más. Nos empezamos a juntar todo este grupo de distintos lugares, de la Argentina, de Paraguay, a relacionarnos. Empezamos a juntar cosas, a llevar mercadería, porque había gente que estaba sufriendo hambre.
Empezamos a juntar jugadores de fútbol, empezamos a juntar técnicos, empezamos a juntar gente que haga arte, empezamos a juntar gente con música, distintas especialidades para compartir con ellos de alguna manera. Y ese último día que fuimos a buscar las camisetas para llevarles de fútbol a los chicos y compartir con ellos festivales, etcétera, etcétera, nos faltaban todavía, ¿saben cuánto nos faltaba? $500 nos faltaban. Y cuando vamos en el auto camino a casa, recibo un llamado. Yo manejaba, y mi señora recibe el llamado. Y mi señora es un poco tímida, yo soy más cara dura a veces, ¿no? Entonces, dice, hola, sí, habla Alicia. ¿Cuánto le falta a ustedes? Y mi señora estaba toda roja, se puso. No le daba vergüenza decir cuánto falta. Carlos, yo estaba manejando. Me dice, ¿cuánto falta? Y yo le digo, decile que nos faltan $500. Y mi señora dice, no faltan $500. Y del otro lado del teléfono nos dicen, ya está cubierto. Haz lo que puedas con lo que tienes y pida a Dios que lo bendice. ¿Qué está colocando Dios en tu corazón? ¿Dónde te quiere llevar Dios? ¿Por qué decís que no se puede? La compasión nos lleva mucho más allá. Cuando nuestro corazón se quebranta por lo mismo que Dios le duele, entonces Dios nos bendice, hermano. Arriesguémonos. Cuando estábamos allá en Jordania, fuimos al norte de Jordania, a una ciudad. Nos recibieron unos misioneros mexicanos que nos hacían la traducción, maravilloso, ¿no? El misionero increíble, las puertas que Dios les abría, con gente musulmana entramos, llegamos nosotros, éramos 3 o 4, el grupo se dividía en distintos grupos, y llegamos, nos sentamos, el misionero empezaba a tocar la guitarra, cantaba en árabe, termina y dice, predicale. Yo decía, ¿qué le voy a decir a este tipo? Digo, ¿qué le digo? Me va a matar este. Y el fluir del Espíritu Santo ahí, la gracia, empezaron a hablar de cómo Jesús lavaba los pies. Tenía un chico con síndrome de Down, y yo tocando al chico con el síndrome de Down los pies, decirle Jesús lavó los pies. Y las personas se sensibilizaban, se abrían al Espíritu de Dios. Fuimos a otra casa. En una casa vivían 4 familias sirias, y llena de chicos, y llevamos mercadería. Y cuando salimos salían todas las mujeres con el burka, que se le veían los ojitos nada más. Y nos decían, ayúdennos, por favor, ayúdennos, no tenemos que comer, necesitamos leche. Y nosotros que no teníamos un peso, que todo lo que estábamos ahí, nosotros así hablamos en Argentina, éramos medio ratas todos, ¿no? Nos miramos y decíamos, che, ¿cuánto tenés vos? ¿Y vos cuánto tenés? Y empezamos acá, y juntamos, y les pudimos dar ese dinero. Dios bendice. Haz lo que puedas con lo que tienes y pida a Dios que lo bendiga. Y fuimos a ver otro matrimonio. Y con esto termino, si no voy a pasar de historia en historia. Me encantaría contarle un montón de historias más, pero no se puede por el tiempo. Y fuimos a ver otro matrimonio. Y él nos mostraba las heridas de la granada cuando salió de Siria, caminaba medio cojo. Ilham, la esposa, nos miraba a través del burka y sus ojos mostraban alegría que la íbamos a visitar. Y nos dijo, está nuestra hija Kausar, necesita $700 para la operación que ella le hace falta. Y nosotros decíamos, ¿de dónde vamos a sacar $700? Y nos juntamos con todo el grupo. Haz lo que puedas con lo que tienes y pide a Dios que lo bendiga. ¡Ping! 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 Yo no sé, algunos habrán dicho que no tenían nada y por ahí tenían, qué sé yo. Pero la plata apareció, hermano. Y el día que nos fuimos de Jordania, Ilham nos escribió una carta y nos dijo, yo cuando salí de Siria y fui a Jordania, creía que no tenía más esperanza. Pero un día ustedes vinieron a mi casa y me hablaron de Jesús y esto me dio esperanza. Gracias por estar junto con nosotros en este momento de dolor. Eso es la compasión. Cuando me tocó estar en Sudán, con la tribu Añuac, en el límite con Etiopía, pobreza, uno hablaba con una familia,
¿Cuántos hijos tenés? 8, 9, 10. 3 lo mató las fieras del campo. 4 murieron en la guerra. Un desastre. Rodeada de ejércitos musulmanes. Tuvimos que entrar con una avioneta. Estaba ahí y yo decía, si nos pasa algo, ¿cómo salimos? Están todos los caminos con minas, no pueden salir de acá. Ay, Señor, ¿qué hago yo acá? Y de repente, cuando estamos con ellos, no tenían nada. Y yo me sentí impotente. ¿Qué puedo hacer por esta gente? Y les pregunté, ¿qué puedo hacer por ustedes? Lo peor que puedo hacer es preguntarle a alguien, ¿qué puedo hacer por vos? Por ti. Eso es tener compasión. Jesús hacía eso con Bartimeo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Cuál fue la teología de Jesús? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué puedo hacer por ti? Y tenemos miedo de preguntar eso, porque cuando uno pregunta eso, el otro nos puede decir, y necesito una 4x4, hermano. Es riesgoso eso, ¿no es cierto? Y yo me arriesgué ahí, ¿qué puedo hacer por ustedes? Y ellos, esos 5 chicos, eran 5 chicos, 5 jóvenes, me dijeron, hermano, el hecho que usted haya venido acá, ya, esto nos ha traído alivio, esto nos da esperanza. ¿Sabe por qué nos da esperanza? Porque sabemos que en este mundo no estamos solos. Hay gente que piensa en nosotros y hay gente que nos quiere ayudar y está orando por nosotros. ¿Pero qué puedo hacer por ustedes? Y lo primero que me dijeron, necesitamos 5 pelotas de fútbol. Mire qué simpleza. Mire qué simpleza. Digo, ¿por qué no tienen pelota de fútbol? Y no, porque nos peleamos a veces y los pastores nos sacan las pelotas de fútbol. Yo me reía, ¿no? Porque habían echado a todos los pastores, los ejércitos, etcétera. La iglesia quedó sin líderes, sin nada. Y fuimos a llevar los 5 primeros libros de la Biblia para enseñarles a un nuevo liderazgo que se estaba formando. Y luego cuando volví se los pude enviar. En esta noche Dios te llama a tener compasión al estilo de Jesús. ¿Saben qué? Con esto termino. Ya hace rato que le estoy diciendo, con esto termino. Los vengo engañando hace rato. La misión no es enviar. La misión no es enviar. La compasión no es enviar a alguien. La compasión tiene que ver a dónde vamos. De eso se trata la compasión. ¿A dónde vamos? ¿Saben de qué se trata la compasión? Es lo que los griegos le dijeron a Jesús. Lo que los griegos le dijeron a Andrés y le dijeron a Felipe. Queremos ver a Jesús. ¿Sabe lo que necesita la gente? Ver a Jesús. No le hable de la estructura. No le hable de la alianza cristiana y misionera. El pastor me va a echar ahora, no importa. No le hable de eso. No le hable de lo bueno que somos, de los reglamentos, estatutos, que acá lo vamos a abrazar. Háblele de Jesús. La gente quiere ver a Jesús. De eso se trata la compasión. La compasión se trata de ser una iglesia que incluye a otros. No una iglesia exclusiva para nosotros, gente como nosotros, gente diferente a nosotros. De eso se trata la compasión. La compasión se trata de ser una iglesia que no está pensando en sí misma, centrípeta, todos acá, sino es una iglesia que piensa hacia afuera, una fuerza centrífuga que va hacia afuera. La compasión es una compasión que nos lleva a hacer muchas veces locuras, pero que Dios está en el medio y Dios nos cubre para su gloria y para su honra. ¿Amén? Vamos a orar. Vamos. Este es un momento personal donde cada uno responde con el Señor. Muchas veces nosotros hablamos, pero el Espíritu de Dios te marca, te muestra otra cosa, te indica otra cosa. Y es ahí donde tenemos que responder. No a lo que yo digo, sino a lo que el Espíritu de Dios y la palabra te va mostrando. Por eso es un tema personal tuyo con el Señor en este momento. Hay algo que el Espíritu de Dios te está indicando, te está mostrando. La misión siempre se desarrolló con mayor intensidad fuera del templo, no dentro del templo. ¿Cómo podemos tener y hacer otras cosas diferentes a las que ya estamos haciendo? No se trata de ir a la iglesia, sino se trata de ser iglesia. ¿Cómo ser iglesia en el día de hoy? Que se pueda ver la compasión al estilo de Jesús, ser semejantes a Jesús.
Señor, gracias por este tiempo que nos regalás como iglesia. Gracias por este tiempo que nos podemos volver a juntar y reunir. Pero te tenemos que confesar, Señor, que muchas veces somos como esos discípulos que decimos, no, Jesús, vos estás equivocado. No, Jesús, tú tienes malas ideas. No, Jesús, esto no se puede. Y vos nos decís, sí se puede. Entonces, Señor, ayúdanos en esta noche a enfocarnos en tus recursos. Ayúdanos a enfocarnos en tu visión. Ayúdanos a enfocarnos en tu palabra. Ayúdanos a enfocarnos en la guía del Espíritu Santo. E ir más allá de lo que jamás hemos pensado, de lo que jamás hemos soñado. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos lleves más allá, para bendecir a Trujillo, Señor, para que esta ciudad cambie, para que esta ciudad te conozca. Que nos lleves aún más allá, Señor, para servir en distintos lugares del Perú, Señor. Que nos lleves más allá para servir en distintos lugares de Latinoamérica, más allá en distintos lugares en el mundo. Señor, queremos estar abiertos a tu Espíritu. Y te pedimos perdón también, Señor, porque muchas veces no hemos tenido compasión. Muchas veces nos hemos maltratado, nos hemos empujado, nos hemos juzgado, nos hemos criticado, hemos dañado, hemos abusado. Perdonanos, Señor. Ayúdanos a tener esa compasión, Señor, que tuvo el Padre cuando esperaba al Hijo que se había ido lejos. Esa misma compasión que tuvo el Padre con ese hijo mayor que estando en la casa se sentía fuera de la casa, pero que el Padre le dijo, todo lo que tengo es tuyo, vení también. Ayúdanos a tener esta compasión, Señor, para el hermano difícil, para el que está lejos, no pasarle una factura, amarlo, perdonarlo, aceptarlo. Ayúdanos a sentir como vos sentís. Te lo pedimos, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.